Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar, ¿sí? Para ponerlo todo delante de Dios. Que Él nos hable. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, lo que tú vas a seguir haciendo, Señor. Que sabemos, Señor, que esto no es todo aún, Señor. Estamos seguros, bendito Dios, que hay más, Señor, de los planes que tú tienes con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a creerlos, Señor, y a vivir para alcanzarlos, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Abre nuestro entendimiento esta tarde, Señor, y que nuestro corazón pueda recibir, bendito Dios, tu palabra, Señor. Bendice a esta casa, a esta iglesia, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aquellos, Señor, que van a ser edificados, Padre, a través de estas enseñanzas, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Sí, vamos a seguir con eso. Bueno, la semana pasada les dije 4 cosas, ¿no? Sí, fue la introducción. Hablamos de arrepentimiento, de sujeción, de formación y visión. ¿Sí, verdad? Bueno, hoy vamos a ver los 2 últimos puntos. Bueno, es que lo siento ampliarlo más. Sí, vamos a ver, bueno, si se alcanzan los 2, por al menos vamos a ver uno. Vamos a ver lo que es la visión, sí, y la formación, sí, pero hoy nos vamos a enfocar en la visión. ¿Está bien? La 4. Sí, la primera era cambio de mentalidad o arrepentimiento. La segunda era sujeción, formación y visión. Me parece, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver hoy lo que es visión. Sí, la visión y cómo eso lo podemos, se nos puede revelar. Amén. Entonces, bueno, Dios está bendiciendo a más gente, no nada más somos nosotros. Hay una iglesia en el Carmen, Nuevo León, que ellos están enseñando el otro de liderazgo. Y sí. ¿Y dónde? En Chihuahua, lo de sanidad interior. Los mismos temas, ¿verdad? Pues eso hay que grabarlos bien. Sí. Sí, lo están agarrando. Sí, exacto. Dios bendiga a la iglesia Monte Sión de Chihuahua y Torre Fuerte en Monterrey. Y hay otras, también casi todas son de allá Monterrey. Bueno, vamos pues. Dios les bendiga. Vamos a Génesis 28. Aquí vamos a ver cómo es que se da la visión. Bueno, nosotros, decía la semana pasada, nosotros como liderazgo, pues tenemos que tener una visión. Sí, de hecho, un líder que no tiene visión, pues no es líder. Sí, porque alguien con visión es alguien que puede ser de influencia. Sí, y un líder, pues obviamente tiene que ser de influencia. Sí, en este caso, pues en cuanto al Señor. La visión viene a ser aquello, como dice Hebreo, acerca de la fe. Las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? O sea, un líder ve lo que no es como si ya fuera. ¿Sí? Entonces, eso es tener visión. ¿Sí? O sea, es ver como Dios ve a una persona o en alguna situación. ¿Sí? Dentro de esa visión, la visión es vernos como Dios nos ve a futuro. ¿Sí? Nosotros, no sé si lo dije la semana pasada, pero Dios normalmente inicia con el final. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Jeremías, Dios le dijo lo que él ya era desde antes de la fundación del mundo, cuando apenas iba a empezar. ¿Sí? Por eso él decía, yo soy un niño, o sea, yo todavía no soy eso. Pero Dios decía, no, yo te di por profeta a las naciones desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todo lo que Dios nos dice, Él ya lo terminó. ¿Sí? Las promesas, por ejemplo, en esta iglesia, a manera personal, esas cuando Dios las da, es porque ya están hechas. ¿Sí? Entonces, aquí la cosa es nosotros creerlas y empezar a verlas. ¿Sí? Eso es tener visión.
¿Sí me explico? O sea, es ver como Dios ya nos está viendo. Sí, claro, ¿verdad? Dios está consciente de que no estamos formados. Sí, que tenemos que sufrir un proceso para ser formados. Pero para Dios nosotros ya somos eso. ¿Sí está claro? Entonces, ahora nosotros tenemos que creerle a Dios para poder tener visión. Sí, o sea, esto no es lo que a veces se dice, ¿no? Visualízate, pero en base a un deseo personal. No, esto es en base a cómo Dios ha hablado de nosotros o lo que dice su palabra. Sí, o sea, en base a eso nosotros tenemos que vernos. Sí, por eso, por ejemplo, a Abraham, Dios le dijo, ¿verdad? Le dio la promesa, sí, de ser una gran nación. Varias veces, pues le muestra las estrellas y le dice, así va a ser tu descendencia. Entonces, cada vez que Abraham veía las estrellas, pues él veía su descendencia, aunque no tenía ni un hijo. Sí, pero él caminó creyendo porque había una visión. Sí, o sea, él veía lo que Dios veía en él o lo que Dios había declarado. Entonces, cuando nosotros como líderes no tenemos visión, pues no llevamos a nada al pueblo. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Creo que dice un proverbio, ¿no? Sin visión sabia, algo así, ¿no? El pueblo se desenfrena. ¿Sí? También. Entonces, si nosotros no tenemos visión, pues no sabemos ni a dónde vamos. Y hay gente que vive pues al día, por decirlo así, ¿verdad? O sea, sin propósito. Nada más pues su trabajo y pues ya lo que quiere es que se acabe llega el lunes y ya extraña el viernes, ¿sí? Porque no hay propósito, no hay visión, ¿sí? Es un cansancio pues de por vida, ¿sí? Y hay gente que nada más espera pues ya que se acabe su vida, ¿sí? Porque no tienen un propósito, no tienen una visión. ¿Sí está claro? Y nosotros no, nosotros debemos de tener la visión de Dios, ¿sí? Entonces como líder, el líder tiene que tener una visión y así ver al pueblo, amén, en base a esa visión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender cómo es que eso se nos va dando, porque la visión también se tiene que ampliar, ¿sí? O sea, nosotros recibimos algo, pero ahí no termina. Hay que leer la vida de Abraham, porque cada vez que Dios le hablaba, cuando él sacrificaba, se ampliaba la promesa. Si al final ya del último sacrificio que menciona la Biblia que Abraham ofreció, que fue Isaac, sí, ya no menciona más altares. Sí se han dado cuenta que todo su caminar fue altares, sí, o sea, siempre fue sacrificio. Esa es la vida en la fe, sí, la vida en fe es sacrificio o ir contra nosotros. Entonces, este hombre, pues el último sacrificio que registra la Biblia, no recuerdo si hay otro, pero me parece que no, fue cuando ofrece a Isaac. Entonces, cuando él lo ofrece, Dios le da una promesa. O sea, es el mismo punto la promesa, tener una descendencia grande, pero se la empieza a ampliar, ¿sí? Y le habla, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, ¿sí? Entonces, cada vez que él sacrificaba, se ampliaba la visión, ¿sí? Y de hecho, hay un momento donde, por ejemplo, cuando le dice que deje a Lot, o bueno, cuando deja a Lot, porque nosotros sabemos que parte de la demanda de Dios era no traer a Lot, ¿sí? Que era de su parentela, pero él salió con Lot. Entonces, en algún momento se lo iba a demandar Dios, ¿sí? Entonces, pero era una vida que en la fe iba en crecimiento, en el caso de Abraham. Entonces, cuando ya llegó un punto donde Dios dijo, ahora sí ya, y esto ya no lo puedo pues tolerar, o ya no, si quieres ir a más, tienes que dejar esto, ¿sí? Y creemos que Dios provocó el pleito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Lot tenía otra visión a la de Abraham, ¿sí? Y eso puede pasar, o no puede, pasa, ¿sí? Cuando alguien no ve las cosas igual, o se alinea a esa visión de Dios, o se va, ¿sí? Y a veces Dios ¿cómo? Sí, eso ya es una división. Entonces, lo que pasa es que Dios, cuando alguien está muy firme en lo que Dios lo llamó a hacer, pues Dios empieza a separarlos, ¿sí? Pero bueno, esas ya son otras cosas, pero sí pasa, ¿eh? Entonces lo que hace Dios es que, bueno, se separan, y cuando se separó, Dios le dijo a Abraham, así, cuando dejó a Lot, dice, alza tus ojos y mira hacia el norte, hacia el sur, el este, el oeste, porque todo eso te lo daré a ti. O sea, hasta donde alcances a ver, eso ya es tuyo, ¿sí? Pero eso se amplió cuando soltó a Lot, ¿sí? Entonces la visión sí se debe ampliar, amén, ¿sí me explico? Todo depende pues ya de nuestra consagración
o hasta dónde nosotros cedamos al Señor. ¿Está claro eso? Entonces, eso es una visión, es vernos a futuro, ¿sí? O vernos como Dios nos ve. Por ejemplo, si Dios le da una promesa a esta iglesia, ¿sí? Ustedes no pueden ver, o sea, es estar consciente de la condición, ¿verdad? En cómo estamos ahorita, ¿sí? Pero siempre viendo a la promesa, ¿sí? Por ejemplo, Moisés, ¿sí? Moisés dice la Biblia que él cruzó el desierto y se mantuvo, ¿sí? Viendo al invisible. O sea, lo que todos veían era un desierto, ¿sí? Pero él veía al invisible, o sea, lo que otros no veían, él lo estaba viendo. Y eso lo mantuvo para poder soportar el desierto, porque si no hay visión, no se soportan las pruebas, ¿sí? Cuando alguien no tiene visión, no tiene propósito en Dios, no va a aguantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido el sufrimiento, ¿sí me explico? Pero cuando alguien tiene visión, sabe que de ahí va a producir algo, amén. De eso entraría en la formación, pero eso lo vemos después. Hoy nada vamos a ver lo que es visión. Y aparte de todo eso, pues Dios nos ha creado con un propósito, y eso lo sabemos, ¿sí? Entonces nuestro propósito en sí es para lo que nosotros hemos nacido, por qué Dios nos creó, ¿sí? Y pues si alguien estaba bien determinado para lo que nació, pues es el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando él se le preguntó, no sé, yo creo que ya se los dije la semana pasada, pero a él le preguntaron, ¿eres tú rey? Y el Señor dice, se lo pregunta Herodes, ¿no? Y le dice el Señor, tú lo has dicho. Y lo dice, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. O sea, es una persona que está bien determinada en su propósito, ¿sí? Decía una persona, lo más importante en nuestra vida es vivir el propósito de Dios, ¿sí? Por encima de cualquier otra cosa, aspiración natural, sueños personales, nosotros realmente vivimos para el propósito de Dios. Entonces tenemos que conocerlo, porque ese viene a ser nuestro fin, ¿sí? O sea, el por qué estamos vivos, amén. Entonces todos sabemos que hay un propósito, porque hasta así se nos evangeliza, ¿no? Sí, Dios tiene un propósito para ti, amén. La cosa es quién lo sabe, ¿sí? Quién está determinado y convencido, yo nací para eso, amén. Cuando yo lo entienda, entonces nuestra mente tiene que cambiar. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces en un liderazgo se tiene que formar o desarrollar la visión de Dios, porque si no, él no puede influenciar, ¿sí? Entonces cuando alguien tiene visión o el líder tiene visión, pues la va a transmitir, amén. Y al transmitirla, pues es donde se suman para esa visión, ¿sí? Y eso es correcto, ¿sí? Entonces se desarrolla en otros la visión, ¿sí? O el propósito de Dios, y esto va multiplicándose y multiplicándose y no hay límites para esto. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo es que yo logro entender o captar la visión de Dios, ¿sí? Y entender el propósito de Dios? Porque se puede, ¿sí? Por eso Jesús dijo eso, yo nací para esto, ¿sí? Quiere decir que nosotros podemos conocer, claro, ¿verdad? A lo mejor es un proceso y es algo progresivo, o sea, lo vamos entendiendo en base al caminar, pero de que se puede conocer, se puede. Entonces, si un líder no tiene visión, no conoce el propósito, yo entiendo que el propósito es como la motivación o el por qué hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener un propósito en esto, ¿sí? Amén. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué venimos a las reuniones? ¿Cuál es nuestro propósito? Amén. Porque en el mundo también hay visión, ¿sí? Pero no es de Dios. Sí, me acuerdo mucho de, por ejemplo, los de Babel. Si ellos tenían una visión y su visión era hacernos de un renombre, ¿sí? Y lo vamos a hacer levantando una torre que llegue hasta el cielo para que se recuerde nuestro nombre en las generaciones. Esa era su visión. Ellos veían a futuro que un día las generaciones iban a ver esa torre y los iban a nombrar. Amén. Entonces, ese es un propósito conforme al mundo, ¿sí? Pero se unieron. Amén. Entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? Confusión. Eso significa Babel, ¿sí? Confusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no entiendo el propósito de Dios para mí, ¿sí? Y si no transmito ese propósito, esa visión, puedo estar levantando una Babel, ¿sí? Entonces, si yo tengo un propósito mío, ¿sí? O sea, por eso acuérdense,
sacrificaba a Abraham y se ampliaba la visión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que menguar el yo, o sea, yo quiero, yo aspiro a esto. ¿Sí? Y sí, hay que tener muchos sueños en Dios, pero siempre Dios va a decir, ¿y para qué? ¿Sí? ¿Por qué lo quieres? Amén. O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Sí? Dios no le impresiona mucho las buenas obras, le impresiona la intención, amén, del corazón. Y cuando hay una obra bien intencionada o motivada por Dios, esas obras suben al cielo. ¿Sí está claro? Por eso si hay una intención mala, ¿sí? O un propósito que no es el de Dios, pues aunque la obra sea buena, no sube al cielo. Y eso puede traer confusión. ¿Está claro? Entonces se levanta una Babel o una torre de confusión. Y eso lo podemos hacer en la iglesia. ¿Sí? Como no estamos enfocados al propósito de Dios, pues podemos levantar una confusión aquí adentro. Y puede crecer, con miles, con cientos, pero en confusión. ¿Sí? Y esa no es la idea. Obviamente la idea es que nosotros vivamos el propósito de Dios. No necesariamente las cosas se nos van a dar en este mundo. ¿Sí? O sea, no podemos, ¿cómo lo puedo decir? Garantizar que estamos viviendo el propósito porque todo se nos da. Sí, pues nada, hay que ver a Jesús, ¿verdad? Sí, no se les dio. Amén. Bueno, fue a la cruz, murió, sus discípulos lo dejaron solo. Sí, no tuvo los miles, sí, de seguidores. Amén. Moisés, por ejemplo, de millones de israelitas, 2 eran los más cercanos. O sea, no es eso lo que garantiza que estamos viviéndolo. Simplemente hay que buscarlo, conocerlo y dar la vida por eso. Amén, porque para eso nacimos. Por eso hay que entenderlo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para eso? Bueno, aquí da cierta luz, ¿sí? Para conocer el sueño de Dios para nosotros. Amén. Bueno, entonces Génesis 28:10, que es donde estamos. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Sí o no? Bueno, fíjense, Moisés se le dio una visión, ¿sí? Un propósito. ¿Cuál era? Sacar al pueblo de Israel, ¿sí? Muy seguramente su mamá se lo llegó a mencionar, ¿sí? Porque en él había un celo por los israelitas, por los hebreos, ¿sí? Siendo él, estando en Egipto. Entonces él, cuando ve que golpean a un hebreo, se siente que se le prende la sangre y empieza a pelear, ¿sí? Y mata al egipcio y después huye. Y creo que la Biblia así lo dice, ¿no? Que él despreció los deleites temporales, ¿sí? Por asemejarse, ¿sí? A los padecimientos con los hebreos, ¿sí? O sea, para él había probablemente un conocimiento de quién era él, ¿sí? Y a lo mejor se le enseñó, ¿sí? No, tú vas a ser libertador, ¿sí? Dios te va a usar para sacarnos. ¿Cómo? Así dice la Biblia. Sí, él rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. O sea, él lo despreció, ¿sí? Por sufrir o estar, participar de los padecimientos. Amén. Entonces, cuando Dios lo llama, se le da la visión, ¿sí? Se le dice, tú llevarás a este pueblo a la tierra de promesa, la tierra que juré a tus padres. Amén. Entonces, en todo ese caminar, pues Dios le dio la ley, ¿sí? Para que pudieran llegar a la tierra de promesa. Entonces, así es esto también. Dios nos da una visión, Dios nos da un propósito. Si yo doy el paso para atender a esa visión, no me va a dejar solo Dios, ¿sí? O sea, a Moisés se le dio un paquete completo. No lo entendió, pues por miedo, como todos, ¿verdad? Sí, porque se te hace mucho. Amén. Y porque te mides a la visión y dices, no, pues yo no. Sí, yo no voy a poder, porque es mucho lo que Dios nos está diciendo. Sí, entonces, ¿cómo sentía Moisés? Pues uno ya era un anciano, 80 años, y él sentía que no sabía hablar. Amén. Entonces, cuando Dios le da la visión o el sueño suyo para él y para el pueblo, pues él dice, no, pues envía al que tengas que enviar, yo no voy a poder, ¿sí? Como normalmente nos podemos sentir nosotros, y eso está bien, ¿sí? La cosa es no quedarse ahí, sino decir, bueno, pues con todo el miedo y todo, pues yo voy a dar el paso. Amén. Entonces, cuando uno da el paso por esa visión de Dios, ¿sí? Y que es el tiempo exactamente, Dios nos va a respaldar, porque todo es un paquete completo. Amén. Y Dios le empieza a hablar a Moisés y les dio la palabra para que ellos puedan llegar hasta la visión o cumplir el propósito. ¿Está claro? Bueno, entonces no hay que tener temor, ¿sí? Si se oye muy inmenso lo que Dios pueda hacer a través de nosotros,
Nada más hay que creerlo y decirle qué tengo que hacer. Amén. Y ya. Bueno, ahora sí, Génesis 28:10. Aquí hay un momento donde Dios le da un sueño a Jacob o una visión. Y le dice su propósito, fíjense. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Otros dicen en su cabeza o como almohada, dicen otras versiones. Y se acostó en aquel lugar, fíjense, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Fíjense lo que Dios le dice. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sí? Una visión, O sea, cada vez que pisaba ese lugar, este hombre, él podía ver, esta tierra es mía, aunque él no era dueño en ese momento. ¿Sí me entienden? Sí, entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo él? Viendo las cosas que no son como si ya fueran. Amén. Por eso uno dice, ¿verdad? Cuando llega alguien a la iglesia, pues uno no ve una ovejita más, uno ya está viendo un obrero. ¿Sí? Entonces, las cosas que todavía no son, ¿sí? Pero las ves como si ya fueran. Eso es tener visión. Amén. Entonces, una vez escuché un ejemplo de una persona que hablaba de la visión y decía, cuando una persona tiene una manzana en la mano, si él sabe que de esa manzana, pues esa manzana tiene semillas, ¿sí? Y esas semillas ponen un árbol y de ese árbol salen más manzanas y así sucesivamente. Entonces dice, alguien sin visión solo ve una manzana, pero alguien con visión ve un bosque, ¿sí? Entonces, o sea, lo que no es como si ya fuera. ¿Sí está claro esto? Bueno, eso es tener visión, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, fíjense, el Señor ya le está dando su visión, ¿sí? O sea, tú te tienes que ver como una descendencia grande que posee esta tierra. Cada vez que pases por aquí lo tienes que ver. Será tu descendencia, fíjense, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿Sí? Entonces él está entendiendo cómo llegar a eso. Y ahora fíjense el propósito o para lo que él nació. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, tú fuiste creado para hacer una bendición para el mundo. Ese es tu propósito, ¿sí? Y dentro de esto, tú te vas a multiplicar. ¿Sí me explico? Entonces, Dios le estaba no nada más dándole una promesa, le estaba mostrando su propósito, su destino, ¿sí? La visión de Dios para él. Amén. Y lo tremendo es que, pues, gracias a Dios, él lo creyó, como Abraham. Entonces, fíjense lo que dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Sabemos que eso es Betel, ¿verdad? Y se levantó Jacob de mañana, bueno, más abajito, el versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, bueno, hasta ahí. Fíjense las cosas que menciona, Y en base a eso uno puede entender cómo es que se empieza a mostrar nuestro propósito, ¿sí? Bueno, número 1. Dice el versículo 11: llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, las puso a su cabecera. Bueno, yo lo que les quiero tratar de transmitir es cómo es que eso se nos da, ¿sí? O cómo se nos da a conocer. Gracias, Jorge. ¿Sí me entienden eso? ¿Cómo se nos da a conocer nuestro propósito? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Porque él en ese momento lo recibió. No sé, porque no sé si lo diga la Biblia tal cual. Él ya lo entendía, sí, pero no creo. Sí, su mamá sí entendía algo, porque ella supo que Dios dijo: el mayor servirá al menor. O sea, este va a ser Señor, ¿sí? Y en esa visión, ¿sí? Esta mujer aprovechó la situación. Sí, aparte era promesa, ¿verdad? No era tanto que le robó a Esaú, no, era una promesa y era un asunto legal, porque se vendió, ¿sí? Entonces no podía reclamar, ¿sí? Entonces en sí no fue un ladrón.
Bueno, entonces pues hay ciertas cosas aquí. Una es que la roca la puso en la cabeza. Ese es un punto, ¿sí? que él hizo y que se dio el sueño, ¿sí? Un punto a su favor. Dos, que Dios lo menciona como hijo de Abraham. O sea, él era hijo. Esa es otra. Si ahorita se lo voy explicando. ¿Sí? Nada más estoy mencionando para que nos vayamos dando una idea. La otra es, déjenlo veo. Bueno. Sí. Que el lugar donde estaba era llamado Luz. O sea, él estaba en Luz. ¿Sí? Y estaba en la casa de Dios o en Betel. Sí, ya son como 4 o 5 cosas. Pero ahorita lo vamos viendo. No se me desespere. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se fue dando ese sueño o ese entender para qué nació? Uno, ¿sí? La roca estaba en su cabeza. Amén. ¿Qué es la roca? Pues es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esto volvemos a lo mismo. Que la palabra de Dios esté en nuestra cabeza. No es solamente el memorizarla, es la renovación de la mente. Amén. Yo no puedo entender mi visión y mi propósito en Dios si mi mente no se renueva. ¿Sí? Y esto, hermanos, obviamente todos traemos una mentalidad equivocada del mundo. Ahí no hay, nadie puede decir que no. Todos la traemos. ¿Sí? Yo creo que ya lo he mencionado. Cuando hablamos de reino, pues hablamos de cultura, ¿verdad? Estábamos en un reino de tinieblas. ¿Cuál era nuestra cultura o nuestra forma de pensar? Pues en base a tinieblas. ¿Sí? ¿Cómo era nuestro pensamiento? Y la Biblia lo dice, ¿sí? Que estamos como en los días de Noé, ¿sí? Los postreros tiempos. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿Sí? Todo el pensamiento del corazón era hacer el mal. Así estábamos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era nuestro pensamiento? Pues está inclinado al mal. O sea, tinieblas. Entonces, ¿qué conceptos traemos del mundo? Pues todos en tinieblas. Somos salvos por la misericordia de Dios. Sí, porque nuestro espíritu trae un despertar. Acuérdense que somos de 3 partes. Sí, espíritu, alma y cuerpo. Sí, la parte del espíritu despierta, reacciona. Sí, es nuevo nacimiento. Amén. Pero la parte de nuestra alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, no están bien. Amén. Entonces la obra de Dios es del espíritu hasta el cuerpo. Sí, como se edificó el tabernáculo. Del lugar santísimo al lugar santo hasta el atrio. Así es la obra de Dios en nosotros. Amén. No es al revés. No es en el exterior para cambiar lo interior. Eso es imposible. Eso es religión. Si es que era aparentar por fuera algo que no está transformado dentro. Amén. No, en Dios es al revés. La transformación la hace desde adentro para que se proyecte afuera. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, nuestra mente no viene bien, viene mal. ¿Sí? Entonces, lo que Dios quiere, y lo dice muchas veces en la Biblia, es cambiar la mentalidad, renovarla. ¿Sí? Cambiar el espíritu de vuestra mente o de vuestro entendimiento, dice Efesios. ¿Sí? Si no, no se puede hacer la voluntad de Dios. ¿Sí está claro? Y lo dice Romanos así. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios son los pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos de la carne, o sea, la que traemos del mundo, son enemistad contra Dios. Porque dice ahí, porque no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, que la mente que traemos del mundo no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué si se renueva? ¿Sí? Si se renueva, entonces va a querer y va a poder. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues la mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la roca o la palabra tiene que estar renovándonos la cabeza. ¿Sí? Porque si no, no se capta la visión. ¿Por qué creen que Dios sacó a Abraham de allá? De Ur de los Caldeos. ¿Sí? Porque él tenía que renovarse. Tenía que transformar su cultura, su forma de ver la vida. Porque si no, iba a ser imposible. ¿Qué le pasó a Sara? Sara no renovó su mente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Toma un método de su tierra. ¿Sí? Y le dice a Abraham, llégate a mi sierva para que Dios te dé hijos a través de ella, porque pues ya viste que Dios me hizo estéril a mí. O sea, alcanza la promesa a través de esto. Amén. Y Abraham pues tomó la decisión de hacerlo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo? Bien obediente su esposa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues cometió un error que hasta el día de hoy sigue afectando, ¿verdad?
porque de ahí nace Ismael y son la descendencia de ellos, de él son los árabes. ¿Está claro? Entonces, su mente no se renovó, ¿sí? Y el problema fue que Abraham atendió a eso, ¿sí? Entonces, por eso Dios lo estaba desarraigando allá, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. O sea, tienes que cambiar totalmente tu mentalidad para que uno pueda decir o entender, haré de ti una nación grande. O sea, para que entiendas para qué existes, ¿sí? Para que entiendas mi propósito. Si no sales de ahí, aunque estés aquí en la iglesia, nunca lo vas a entender. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el líder que tiene visión tiene que buscar renovar la mente del pueblo, porque si no, no le van a creer. Van a decir, es puras loqueras, está muy exagerado. Sí, es que se emocionaron o están creyendo cosas raras. ¿Sí me entienden? Sí, pero ¿por qué? Porque ya tenemos una mentalidad. ¿Sí? ¿Y cuándo Dios lo va a hacer a través de nosotros? O cuándo, no, eso es a lo mejor para otros. O simplemente lo escuchamos y pum, lo botamos. Porque la mente dice, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Amén, si Dios es todopoderoso. ¿Sí me están entendiendo? Sí, eso es en cuanto a la mentalidad del mundo, que eso se va renovando en base a el entendimiento en el que vamos creciendo, o en base a la revelación de la palabra y la aplicación de la palabra, ¿sí? Porque no nada más es saberla, hay que aplicarla, si no la mente no se renueva, va a ser información, pero si yo lo que escucho lo aplico, entonces la mente se renueva. ¿Está bien? Entonces, y en el caso ya como hijos de Dios, si no nos renovamos en nuestra mentalidad, ¿sí? Nos frenamos o nos limitamos en visión, ¿sí? Por ejemplo, por eso como ministros no nos podemos estancar, ¿sí? Siempre tiene que haber una aspiración a más, ¿sí? O que se amplíe la visión. Fíjense, el apóstol Pedro, por ejemplo, a pesar de todo el poder que Dios fluyó a través de él tenía sus estructuras del judaísmo, ¿sí? Y nos dice la Biblia en Hechos, por ahí ¿qué será? 8, en el 8. Él empezó a predicar a unos discípulos, uno llamado Eneas, que estaba paralítico, y llega, lo sana y se levanta. Y luego lo mandan llamar, porque había una discípula que se llamaba Dorcas o Tabita, y que estaba enferma y que se había muerto. Y ahí va él también, ¿sí? Y la Biblia dice que cada vez que hacía el milagro, en esos dos casos, muchos creían en el Señor, muchos se convertían. ¿Se imaginan toda la gente que seguía a Pedro en ese momento? Aparte de todos los miles que ya lo seguían. O sea, era mucho el poder y el respaldo de Dios. Pero a pesar de eso, tenía estructuras, ¿sí? Entonces Dios las ve y el pensamiento de Dios es, tengo que ampliarle la visión, ¿sí? Tengo que llevarlo a más. Sí, porque esto, aunque es muy glorioso, no es todo. Y entonces lo que hace el Señor es que dice la Biblia que que se encerró o se hospedó en la casa de un hombre llamado Simón, curtidor, dice ahí. ¿Sí? Y eso ya nos dice muchas cosas. Porque los curtidores eran los que trataban con pieles de animales. ¿Sí? O sea que ahí siempre había animales muertos, sangre por todos lados. Amén. Cosa que para un judío eso no era bien visto. Él no podía tocar la sangre ni un cuerpo muerto, ¿sí? Imagínense, lo más seguro es que Dios le dijo que ahí se metiera, ¿sí? Porque si por él fuera, obvio que no hubiera estado ahí. Pero bueno, ahí se metió y duró tiempo. Y estando ahí, nada más tenía 6 discípulos. Qué tremendo, ¿no? Miles que lo siguieron, 3,000 con una predicación, ¿sí? Donde dice en esos 2 milagros que hizo, donde muchos creyeron en el Señor. Y luego cuando Dorcas dice, y todos los de Jope y los de no sé qué, como 3 ciudades menciona, creyeron en el Señor. O sea, estaba con todo, ¿sí? Pero resulta que Dios lo encierra en un lugar que él no quería, ¿sí? Por su cultura, y ya no con miles, con 6 discípulos. Y eran 6 porque fueron los que lo acompañaron a ver a Cornelio. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Quebrarle sus conceptos. Porque si no se renovaba, no iba a poder entrar a otra gloria más grande, ¿sí? Y no se le iba a ampliar la visión. ¿Sí me está entendiendo? Entonces nosotros, pues nuestra lucha contra los conceptos del mundo, ¿verdad? Que eso va a ser hasta que el Señor venga, pero siempre va a ir hacia arriba el avance, gracias a Dios. Pero la otra es que si traemos estructuras religiosas,
no vamos a captar la visión. Amén. Entonces, si nosotros queremos recibir la visión de Dios para nuestra vida, pero nuestra mente está estructurada, no la vamos a captar. ¿Sí? Entonces, si los pastores ya captaron la visión, ¿sí?, de Dios y nos la quieren transmitir, pero yo ya traigo una estructura, ¿sí?, religiosa, ¿sí?, no la voy a poder captar. Amén. ¿Sí me está entendiendo eso? Entonces tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Y esa es una batalla y que es pesada, pero se puede dar, ¿sí? Y si no la podemos dar, no sé, porque no queremos o no hay la intención, pues Dios nos puede ayudar, ¿sí? ¿Y sabe cómo hacer la ayuda? Van a ser quebrantos, ¿sí? Porque Él lo va a hacer, bueno, para que entiendas que este método no funciona, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que el método no nos va a funcionar en alguna situación. Y ahí es donde se rompe. Bueno, casi todos los que yo he leído, los pioneros en la liberación, ¿sí?, ¿saben que eran bautistas? Los que no creen en eso. De ahí se desprendió el movimiento en la liberación, ¿sí? Hay un libro así, grandotote, y lo redujeron, ¿eh? ¿Se imaginan? Eran tomos, pero lo hicieron un librote así. Ese habla de guerra espiritual, pero lo escribió un pastor bautista, ¿sí? Entonces se imaginan, bien detalladito, explicadísimo, está muy bueno. Esa es otra. Ellos venían de la iglesia bautista. Sí, sí, cierto. Entonces este hermano, ¿saben cómo entendió eso de la guerra espiritual? Dice él, años en el ministerio. Sus hijos nacieron en el evangelio. Y de pronto, después de muchos años sirviendo a Dios, muchos, una de sus hijas, él llegó a la casa y una de sus hijas se le endemonió. Y él decía, para mí no puede ser esto, porque estoy hablando de mi hija, o sea, yo sé cómo es su vida, ¿sí? Muy obediente, o sea, crecida muy bien en el evangelio, pero endemoniada. Y él decía que se le manifestó el demonio a través de la niña, bueno, ya era una jovencita. Y ahí se quedó, ¿por qué? Si los cristianos no puede haber demonios. ¿Sí? ¿Por qué si esta vida ha tenido un caminar bien? ¿Qué está pasando? Total, pues se agarró a reprender, ¿verdad? Pero después lo empezó a entender. Entonces, si Dios provocó esa situación, bueno, sí hubo detalles que pasaron con la hija, pero no a extremos, pero algo entró ahí. El punto pues es, Dios tuvo que permitir eso para que se quebrara un concepto. ¿Sí me está entendiendo? Y después mira el librón que sacó, sí, de guerra espiritual, desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo aventó. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué pasa? Si él no experimenta eso y rompe la estructura, ¿sí?, él no iba a ampliarse en la visión. Amén. Entonces, lo mismo que pasó con Pedro. ¿Cuál era la intención de Dios? Que el evangelio entrara a los gentiles, ¿sí? Pero las estructuras de este hombre iban a impedir eso. Y batalló, el Señor con él. Total, dice que estaba ayunando y está en la azotea, pues, entre sangres y muertos. Él no quería estar. Y sube allá y pum, tiene una visión, un éxtasis, ¿sí? Porque eso es otro nivel de visiones. Tiene el éxtasis y empieza a ver el lienzo que baja con animales inmundos, dice. Y el Señor le dice, mata y come. Y era la voz de Dios, ¿Y saben qué decía? Bueno, sí saben. Pedro le dijo, no. Fíjense lo que puede hacer una estructura, La misma voz de Dios diciéndole, cómetelo. Pero mi estructura es más fuerte que tu mandamiento. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces lo que hace es, no, porque yo jamás he comido cosa inmunda. O sea, en mis costumbres nunca hemos hecho esto. Fíjense cómo la fortaleza o el concepto religioso puede más que la orden de Dios. Por eso no se avanza, hermanos. Amén. Entonces, si la iglesia hay una visión, pero yo defiendo más mi estructura, ¿sí?, no va a poder. Amén. Entonces, por eso se tiene que enseñar mucho sobre la renovación, ¿sí? Y aparte de eso, sobre la visión, para que lo podamos captar todos. Amén. Y ya Dios sabrá cómo mueven las mentes y los corazones, ¿verdad? Porque hay quien va a creer y hay quien va a estar ahí como que luchando, y otros de plano así, no, estos ya están endemoniados, ¿sí? Porque sí pasa. Entonces, pues, ya el Señor 3 veces le dice, y las 3 veces dijo que no. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Total, ya le dice, van a venir unas personas, quiero que vayas con ellos. Y dice, órale pues, ya creo que quiero salir de aquí. Y lo sacan de ahí y lo llevan a la casa de Cornelio, un gentil,
Sí, y Dios le dice a Pedro antes de eso, no llames inmundo lo que yo limpié. Y se lo dice, pero ese hombre no entendía. Y bien tremendo Pedro, porque si ha leído cuando dice ahí que ya llega a la casa de Cornelio y dice, tú sabes cuán inmundo es para un judío estar aquí. Pero el Señor dice, pero el Señor me ha dicho que no llame inmundo lo que él limpió. Y yo sin replicar, algo así dice, vine por obedecer. Pues puras mentiras, ¿verdad? Pues, tanta insistencia hasta que entendió, ¿verdad? 3 veces. Pero él dice, no, de volada me vine. Total, ya está ahí, pues, ¿verdad? Pues no es cierto. Bien obediente. Total, llega ahí, pero él lo dice así. Esto es inmundo para nosotros. ¿Sí? ¿Qué habría? Porque era comida, ¿eh? ¿Qué habría en la mesa de Cornelio? ¿Sí? ¿Qué habría las imágenes en esa casa? ¿Sí? ¿Se imaginan lo que sentía Pedro? Pero dijo, no, pues ni hablar, ya estamos aquí. Y empieza a hablar y ¡pum! Cae el Espíritu Santo. Otro golpe en sus estructuras. Y fue donde él dijo, también Dios les concedió a ellos, ¿sí? El tener al Espíritu Santo. Y ahí hubo muchos problemas, ¿verdad? Porque la iglesia lo empezó a discutir y decir, no creemos que sea así. Total, se convencieron y ya después dieron unos mandamientos, ¿verdad? Absténganse de idolatría, de sangre y de muertos, creo, de ahogado. Amén. Pero batallaron, ¿eh? Todavía Pedro, creo que en Gálatas, ¿no? Pablo menciona, ¿sí? Donde todavía como que andaba así. Pero lo que quiero que vean es la visión de Dios. O sea, Dios veía a los gentiles salvos, ¿sí? Desde siempre lo menciona. Amén. Pero las estructuras de este hombre iban a impedir entender esa visión. Por eso yo tengo que tener la roca en la cabeza, ¿sí? Tiene que renovarse mi mente. Amén. Entonces ya traemos conceptos religiosos o de otro lugar, ¿sí? Por eso creo que lo dije desde el primer, ¿qué es esta? Instituto, seminario o enseñanza, pues, el módulo, pues, ¿sí? Decía, lo primero es captar la visión, ¿sí? Porque es nacer de nuevo a una visión. Amén. Y toda la iglesia judía lo tuvo que entender, ¿sí? Por eso se vio lo que pasó en Antioquía, ¿sí? Que llevaron el informe, no, la gracia de Dios está ahí, pues adelante, síganle, ¿sí? Y Pablo, ¿verdad? Que iba y venía. Pablo nunca se desconectó de la iglesia de Jerusalén. De hecho, él llevaba ofrendas a Jerusalén. Y así dice la escritura, ¿sí? Que él llevaba las ofrendas para allá, ¿sí? O llevaba ofrendas para allá, porque él nunca se desconectó de los jerarcas, ¿sí? Y eso se llama sujeción, ¿sí? O saber dar cuentas. Amén. Bueno, pero aquí la cosa es que por permitir esa renovación, que fue prácticamente a la fuerza, ¿sí? Llegó el evangelio a los gentiles, o sea, se amplió la visión. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cómo puedo yo captar mi visión? ¿Sí? La visión de Dios para mí y captar la visión que hay aquí en la iglesia, renovar la mente. Amén. En lo personal, las cosas del mundo, ¿sí? Y lo que ya traigo religioso, hay que quebrarlo. Amén. Yo digo, ¿verdad? No es muy difícil darse cuenta si nuestros conceptos están mal. Nada más que uno los defiende mucho, ¿verdad? Simplemente hay que ver nuestra condición. Amén. Y uno ahí puede decir, pues no puedo yo tener la razón cuando estoy en derrota, tras derrota, tras derrota. Algo está mal en mí. Amén. Entonces, pues ya ahí sería suficiente, ¿verdad? Pero a veces uno dice, no, es que así es, porque yo nací en esto, porque crecí en esto. Sí, pero por eso, porque no se te ve avance, no se te ve motivado, no se te ve tu familia restaurada. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, algo no está bien. Pero bueno, a veces uno lo defiende mucho. Ahí ya nada más es que dejar que Dios, bueno, pues espérate una quebradora, sí, de parte del Señor. Te va a quebrantar. Amén. Sí, para... Bueno, ¿está claro eso? Entonces sería un punto, ¿sí? La renovación de la mente o que la roca esté en la cabeza. Amén. Y pues obviamente ahí se entiende como descanso. Pero lo vamos a ver así, como la renovación, la roca en nuestra cabeza. Si renovo mi mente, la roca baja al corazón. Amén. O la palabra de Dios. Sí, porque lo vuelvo a decir, ¿verdad? Si no se aplica la palabra, es pura información. Sí, es peligroso, ¿eh? ¿Sabe por qué mataron al panadero que está en la cárcel con José? Porque siempre tuvo el pan aquí. ¿Sí? Y ahí dice la Biblia, ¿verdad? 3 medidas en el sueño. ¿Sí? Porque hay
tipos de enseñanza, ¿sí? Hay leche, hay rudimentos, hay vianda sólida. Entonces él tenía toda la información, pero toda la traía aquí. Amén. Nunca bajó a su corazón, ¿sí? Porque cuando baja el corazón es cuando se aplica, ¿sí? Entonces lo que yo escuche lo tengo que aplicar. Y eso me da una transformación a mi vida. Si no, pura información acá. Amén. Y eso no cambia. Es como dice otra escritura. Dice que hay hombres que andan con las mujercillas, dice algo así, ¿no? Mujeres que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno, ¿sí? O sea, información, pero no hay cambios. Amén. Eso está muy mal y eso es muy peligroso. Bueno, entonces eso sería un punto. Ahora sí, vámonos al versículo 13. Ya me dio casi la hora y qué triste va. Versículo 13. Dice, aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, en la cima de la escalera que veía Jacob. Y dice, fíjense, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Ya tronamos, ¿sí? No puedo yo captar la visión si no soy hijo, ¿sí? O sea, no me puede venir el sueño de Dios si no aprendo a ser hijo. Y esto, hermanos, se implica muchas cosas, ¿sí? O sea, no es nada más yo soy miembro de esa iglesia. Ser hijo es algo más, hermanos, ¿sí? Es como tener un pacto, un lazo que no se va a romper. Amén. Usted, cuando nosotros somos hijos, ¿sí? Todos tenemos errores, ¿sí? El problema está cuando hay de pecados a pecados, ¿verdad? Hay errores hasta por ignorancia que nosotros podemos cometer, pero si hablamos de adulterios, de fornicaciones, de borracheras, de robo, de injusticia, ¿sí? Pues esos no son detalles, ¿sí? Esos son pecados, ¿sí? Pecados graves, en el caso de un líder, ¿sí? Pero siempre va a haber en las limitaciones de nuestra carne, pues algún detalle, ¿sí? Que si esa persona es entendida o teme a Dios, si Dios se lo recalca, esa persona va a corregir, ¿sí? Porque teme a Dios. ¿Sí me entiende eso? Entonces lo que quiero decir con esto es que en nuestros pastores nosotros podemos ver o podemos oír de cosas, pero hay de cosas a cosas. Sí, entiéndame esa diferencia para no justificarnos. No, pues tú sabes que soy imperfecto, tienes que soportarme. No, pero si eres ladrón, si eres borracho, si eres fornicario, si eres adúltero, yo me voy de aquí. Amén, porque aquí no hay una bendición, hay una maldición. ¿Sí? ¿Sí me entiende eso, verdad? Pero hay cosas que pues, van a estar, ¿sí? Y los que más ven nuestros errores, pues son nuestros hijos y la esposa, el esposo. Ellos sí pueden decir esto. ¿Sí? Y eso es normal. ¿Está claro, pues? Bueno, entonces, pero cuando es hijo, ¿sí? Esto va más allá de nada más decir yo soy miembro de Pan de Vida, ¿sí? Cuando alguien es hijo, entra en una relación de pacto, ¿sí? Donde usted va a decir, nosotros somos uno. Amén. Tus sueños son míos también. Tu visión es mi visión, ¿sí? Las promesas que Dios te ha dado, ¿sí? Yo también voy a luchar porque se alcance. Del que nunca va a escuchar un chisme, ¿sí? Va a ser de parte mía. Amén. Yo, hermanos, a mí me llegan muchas cosas, ¿sí? A veces lo agarran a uno, ¿verdad? Tú eres neutral, siempre me dicen eso. Tú eres neutral, ¿sí? Porque no soy de la familia pastoral. Tú eres neutral. Y suelta, ¿sí? Y son años oyendo cosas. Amén. Pero dentro de uno dice, pues yo sé que si Dios se los dice, ellos van a corregir, porque son mis padres. Amén. Y entonces uno trata no de como que fomentar el rencor, sino tratar de reconciliar. Amén. No. Esa es una autoridad, ¿sí? Es un ser humano como todos nosotros. Claro que hay cosas que no pueden verse bien en una persona que tiene autoridad, pero tú tienes que guardar tu corazón, tú tienes que luchar contra eso, ¿sí? Porque tú tienes que ver más allá de sus errores, tú tienes que ver la bendición que hay ahí. Amén. Y si ahí hay una bendición, tú tienes que luchar
por no soltarla. Porque no naces para ti, es para tus hijos. ¿Sí me explico? Entonces, y ahí es no como, no pasa nada, no pasa. Sí pasa, y sí hay cosas que uno dice, esto no está bien. ¿Sí? O no debería de verse en una persona a este nivel. Amén. Pero yo soy hijo. ¿Sí? Y como yo soy hijo, ¿sí? Yo tengo un pacto. O sea, me une algo más. ¿Sí? Cubres la desnudez, ¿sí? Porque te une algo más. ¿Sí? Que un favor que te hicieron. ¿Sí? Te une un pacto. Eso es ser hijo. Amén. Es ver necesidad para buscar suplirla porque eres hijo. ¿Sí me entiende? Sí, y aunque se oiga idólatra, sí, porque por eso no se acepta la paternidad, porque se dice que es idolatría. No, no es idolatría, es ser agradecidos. Amén. Entonces, cuando alguien lo entiende, no ve a un predicador, ve a un padre y ve al administrador de sus promesas, ¿sí? Ve al canal que Dios usa para que lleguen a él su bendición, porque eso es una autoridad espiritual. Es un canal, porque las bendiciones de Dios están canalizadas. Amén. Dios no las puede dejar caer a nosotros, muchas de ellas, pero otras están canalizadas. No me llegan sino a través de una autoridad. Por eso hay que ser hijo. Entonces este hombre, ¿sí? Se le dice tu padre Abraham. O sea, tú sí eres un hijo. Amén. Y por ser hijo, ahí te va tu sueño, la visión de Dios. Entonces nosotros entramos aquí a la iglesia, ¿sí? Y tenemos que luchar por ver paternidad. Amén. Si cuesta, ¿sí? Y más, cuando somos más grandes de edad o tenemos más años en el evangelio, ¿sí? O la otra, porque ya traemos un concepto. Amén. ¿Sí me entiendes? Sí, pero nosotros venimos y decimos, es que aquí hay una visión y es de Dios. ¿Por qué creen que, yo creo que ya se los he dicho? Bueno, en una de las parábolas voy a hablar de paternidad, porque hay una que lo menciona. Pero ¿por qué creen que Ruth siguió a Noemí? Esa mujer se la estaba jugando, porque por ley ella no podía entrar ahí, ¿sí? Se la estaba jugando al que estoy seguro que la menospreciaron. Bueno, creo que sí lo dice la Biblia. ¿Sí? Se burlaron de ella, que la veían como idólatra, como una mujer bajo maldición, porque eso decía la ley. ¿Sí? Y ella se la jugó, no porque vio lo que pudiera sacarle a la anciana. No traía nada ya. ¿Sí? No traía hijos, no traía esposo, no tenía nada. Pero esta mujer vio algo más, vio la bendición que está metida en ella. ¿Sí? La bendición era que en ella, como parte del pueblo de Israel, estaban los pactos, las promesas. O sea, la bendición que está en Abraham la traía la viejita, ¿sí? Con todos sus riegues, ¿verdad? Y con nada, las manos vacías. Pero esta Ruth dijo, pues no me pidas que te deje, ¿sí? Ni que me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo. ¿Sí entiendes eso? O sea, la iglesia donde tú pastoreas es mi iglesia, ¿sí? Lo que tú enseñas es para mí mi alimento. Amén. Eso es ser hijo. Y ahí se entró en pacto. Y la Orfa era la otra, ¿verdad? Nada más lloró, le dolió, pero no dio el paso de ser hijo. ¿Sí está claro? Sí, también, fíjese qué tremendo, hasta la fecha. Entonces, mejor un gentil se dio cuenta de lo que había ahí, pero es cierto eso. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser verdaderos hijos, ¿sí? Cuando alguien es hijo, es heredero, ¿sí? La bendición que esta es suya, sin pedirla. Amén. Ya eso lo dice Romanos. Y si hijos, están herederos. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, esto va más allá de mi pastor, o el que me predica, ¿sí? O el que nos enseña, o él está para atenderme, ¿sí? Porque él es el pastor. Sí, aguas. Amén. Claro, él tiene una responsabilidad, sí, y la tiene que ejercer, porque si no, entonces es un siervo, se va a ir feo, ¿eh? Pero ahí va, un siervo inútil, sí, que no está cumpliendo su función, o un siervo perezoso, amén, negligente. Entonces no, aquí él tiene que cumplir su función, pero yo tengo que ver más allá del simple predicador, y eso cuesta a algunos bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ven la bendición, ¿sí? Ven las demandas, ven los errores. Amén. ¿Se imaginan Elías cuántos errores tenía? Elías era bien tremendo, ¿eh?
tremendísimo. Y por algo Santiago lo pone de ejemplo, sujeto a pasiones como las nuestras. Este era bien tremendo como ustedes, diría Santiago, ¿sí? Es igual de defectos como nosotros, pero había algo en él, ¿sí? Que era más grande que sus errores, tanto así que se lo llevó Dios vivo. Qué tremendo, ¿eh? Y tenía errores y era bien tremendo Elías, ¿sí? Mataba gente así nada más, los quemaba, ¿sí? Y entonces imagínense qué vio Eliseo, ¿sí? ¿Se imaginan cómo lo trataba Elías a Eliseo? Cuando este era áspero, seco, duro, ¿sí? A lo mejor ya vete aquí quédate, ¿para qué me sigues? ¿Verdad? Aquí quédate, pura lata contigo, no sé, ¿verdad? Pero Eliseo decía, no me voy, yo voy contigo, ¿sí? Porque eso era un pacto. Entonces dijo, no, este loco trae más bendición y le puedo jalar más, ¿sí? Entonces yo quiero su bendición. Y ya después al final, pues ya le dice, ¿verdad? ¿Qué quieres que te dé? ¿Sí? Quiero una doble porción. O sea, lo que está diciendo es, yo quiero ser tu primogénito. Sí, yo quiero ser el heredero de todo lo que Dios te ha dado. Y este hombre dijo, bueno, pues cosa difícil pides, pero si me sigues viendo, ¿sí? Se te concede. Y se le dio. Y entonces ya vemos Eliseo, otro carácter totalmente diferente. Más templado, más sabio, más prudente, con mucha autoridad, ¿sí? Pero otro carácter. Amén. Porque aprendió también de lo malo. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, ¿por qué arrebató el manto si allá había más hijos de profetas? Porque él sí quiso pagar un precio. Amén. Bueno, esa es otra historia también. Entonces sigue diciendo, bueno, ya vimos dos, ¿sí? Una, la roca, ¿verdad? La renovación de la mente. Dos, ser hijo, ¿sí? Y tres, dice que estuvo en Luz y en Betel, ¿sí? Luz, la palabra de Dios dice que la enseñanza es luz. ¿Cuántos de aquí quieren crecer? Bueno, tiene que dejarse enseñar. Amén. Pero ya somos los ministros intergalácticos, ¿sí? Bueno, si quieres más, tienes que dejarte enseñar, ¿sí? Porque el que no quiere aprender ya no va a crecer. Entonces la Biblia dice en Proverbios 6, creo, que la enseñanza es luz. Si el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que o para tener la visión, captarla, hay que dejarnos enseñar. Amén. O sea, si ya la mente se renovó, pues yo vengo aquí, como decía una hermana allá en la iglesia, una hermana que cuando empezaba Gloria Postrera, ella dijo, para yo estar aquí, yo tuve que deshacerme de todo el conocimiento que traía. Sí, y viera que era muy entrona, pero de esas entronas, todo lo que le decía, ella le entraba. Estoy hablando de una señora, ella ya está con el Señor, pero era una fe de veras, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo que ella dijo? Eso es renovar la mente, amén. Eso es captar una visión, eso es ver paternidad, amén. Entonces ella dijo, no, yo creo que esto es de Dios, entonces tengo que venir en ceros, o sea, dejarme enseñar. ¿Sí está claro? Porque también uno ha visto gente, ¿sí? Que uno habla y pum, pone su barrera. A ver, ¿será? ¿No será? Y hasta te buscan, ¿sí? Porque saben que hay algo. Pero no, es como dice una escritura, eso está en Isaías. Dice, danos tu nombre, ¿sí? Pero nosotros comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestro propio vestido. O sea, yo sé que tienes algo, bendíceme, pero no me digas cómo hacerlo. ¿Sí me entiende? O sea, yo como lo mío, o sea, yo aplico mi propia enseñanza, pero eso sí, bendíceme. Sí, dame cobertura, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Exactamente, sin compromiso. Así no se puede. Sí, esos no son hijos. Pero si hay gente así, que quiere la bendición o que ahí está, porque sabe que hay algo, ¿sí? De Dios, pero no lo va a aplicar, porque ya tiene su forma de pensar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando se le da la enseñanza, esa persona no está como para aprender, está para examinar, ¿sí? Y examina no para aprender, examina para ver el error, para criticar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo escucha, lo analiza y pum, después te dice, pues esto no estoy de acuerdo, porque aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice, ¿sí? Sí, y ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Hay un pueblo donde predicó Pablo, no me acuerdo cómo se llamaban, pero dice que ellos
le daban, O sea, Pablo se aventaba su predicación y ellos lo examinaban, ¿sí? Los de Berea. Pero creo que ellos eran nobles de corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo examinaban? Pues porque ellos querían aprender, no querían ver el error. Amén, ¿sí me entiende la diferencia? Entonces hay gente que a ver si es cierto, sí, no, aquí no dice eso. Amén, pero no lo hacen con la intención, o sea, no estudian con la intención de aprender, estudian con la intención de decir, tú estás mal. Amén, sí. Entonces, eso no es tener un corazón enseñable. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, si yo pretendo que me venga el sueño, hay que estar en luz, hay que dejarnos enseñar. ¿Está bien o no? Y número, ¿qué será el 4 ya, verdad? 4, pues la casa de Dios. Y eso usted ya lo sabe porque ya estuvo en el primer módulo, ¿sí? Lo que es estar dentro de la casa. Entonces, ¿qué es estar dentro de la casa? Pues es que yo me sienta parte de esta iglesia, Betel. Estar en Betel o la casa de Dios. O sea, no es nada más decir, pues ahí me reúno. Pero si hay una opción mejor, pero me voy. Sí, ahorita voy ahí porque está cerquitas, sí, o no sé, ¿verdad? Porque ya me acostumbré, pero si me salta una opción mejor, ahí nos vemos. Sí, una vez me platicó en un sueño que veían que la iglesia se derrumbaba y que yo estaba sentado en el camellón viendo la destrucción y llorando, sí. Y la persona que tuvo el sueño dijo, no, ni modo, vámonos al arca. Y dije, no puede ser, pues qué bonita hija, ¿no? Sí, en lugar que dije, no, vamos a echarle ganas, pastor, esto se va a volver a levantar o algo así, ¿verdad? No, pues ya se cayó, ahí nos vemos. Sí, bueno, eso no es entender que esta es tu casa. Sí, cuando uno dice, yo ahí nací, sí, o yo ahí estoy creciendo, ahí van a crecer mis hijos, sí, mis hijos van a aprender lo que ahí se enseña, ellos van a desarrollarse en lo que hay ahí, sí, esa es mi iglesia. Amén, eso es muy diferente. ¿Sí está claro? ¿Sí? O no es de que, pues saltando una opción mejor, yo me voy. ¿Sí? No, porque ahí hay un lazo. Amén. Sí, me explico eso, ¿verdad? Es mi casa, es mi iglesia. Y cuando alguien está así, empieza a ver necesidades. Porque quiere suplirlas, porque es su casa. Amén. Cuando alguien suple o busca suplir necesidades en la casa, porque su espíritu está bien despierto. Sí, y eso lo dice en Crónicas, Esdras, al principio de Esdras, cuando dice que Dios despertó el espíritu de Ciro y se movió a edificar la casa, ¿sí? Porque eso es lo que hace un espíritu despierto, ¿sí? Que tiene su corazón en esa casa. Amén. Y hay que amar nuestra iglesia, ¿sí? Amar nuestros pastores, ¿sí? Buscar el bien de la iglesia. Amén. ¿Se acuerdan de Epafrodito que menciona Filipenses? ¿Sabe cuál era su ministerio? Suplirle las necesidades a Pablo. Y eso era todo. Y él era feliz, y hasta lo mencionan, ¿sí? Y dicen sus características, ¿sí? ¿Por qué sería eso? Pues porque Dios lo honró. Amén. Entonces dice Pablo, ministrador de mis necesidades. O sea, este hombre decía, ese es mi padre y no lo puedo dejar solo. Y él iba a la cárcel, ¿sí? Y entraba, ¿y qué necesitas? Y pues Pablo, un verdadero apóstol, ¿verdad? Yo no necesito nada, mijo. Sí, estoy hasta sobrado en la cárcel. Sí, no necesito nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le decía. Y pues Epafrodito lo veía, no, necesita esto, y lo lleva con los de Filipenses. ¿Saben qué? Pablo necesita esto. Llévaselo. Sí, vamos a levantar una ofrenda para que se la lleves a Pablo. Su ropa, sus zapatos, su comida. Y Pablo decía, pues no era necesario. Sí, un verdadero hombre de Dios. Sí, no era necesario, pero hicieron bien en participar, porque esto los bendice a ustedes, no a mí. Sí, y ya dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a su riqueza en gloria. Por eso esa iglesia era una iglesia que está clavada en el corazón de ese hombre. Amén. Bueno, también, sí, pero no se ven problemas ahí. Pero usted lee Corintios, Gálatas, o las cartas que se escribieron en la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, que ahí se está metiendo el gnosticismo, imagínense, ¿sí? Pues era un sufrir para Pablo, ¿sí? Pero esta iglesia no, ¿sí? Ruego con gozo por ustedes, ¿sí? Le decía a Filipenses, estando en la cárcel. ¿Está claro? Un espíritu despierto. Bueno, entonces,
estar en luz, enseñanza y la casa de Dios. O sea, que esa es mi casa, ¿sí? Luchar por ella. Muy bien, y lo último, este es como ya el resultado. Todas esas 4 cosas que le mencioné son para que caiga sobre nosotros la visión de Dios. ¿Está bien? Sí, pues esto sería más bien como la reacción de alguien que ha captado la visión. Sí, eso se escucha mejor, ¿verdad? Ponlo de título en la aplicación. No te creas. No, ya no se me olvidó. La reacción de alguien que ha captado la visión. Fíjense. Dice, bueno, desde el 18. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, o sea, la enseñanza que él había recibido, ¿sí? Que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. ¿Saben qué es eso? Eso es honrar la palabra, ¿sí? O sea, lo que ahí he recibido me ha transformado la mente y tú la empiezas a honrar. ¿Cómo honramos una enseñanza? Pues cuando la obedecemos y la transmitimos a otros, ¿sí? Entonces de esa manera la está exaltando. ¿Sí me está entendiendo eso? La está levantando. O sea, esta enseñanza que escuché ahí en esa iglesia, a través de ese hombre, esa mujer, son mis padres, me transformó la mentalidad. ¿Sí? Por eso es cuando entendemos lo que es ser hijo. Amén. Que uno puede decir, yo llegué destruido, pero ese hombre o esa mujer, Dios a través de ellos me quitó lo traumado, lo amargado, lo frustrado, le dio propósito a mi vida, su enseñanza, su ejemplo, me inspiró a dar más, me enseñó a creer. Amén. Entonces cuando alguien entiende eso, uno dice, ese es mi padre y yo no lo suelto. ¿Sí? Aunque me digan esto y esto y esto, yo sé que ese hombre es mi padre y ese es el administrador de mis promesas, así es que no lo suelto. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque eso se llama agradecimiento. ¿Sí? Entonces esta persona lo que hace es exaltando la palabra. ¿Sí? Esto me lo enseñaron ahí. ¿Sí? Esto lo aprendí a través de ellos. ¿Sí? Y como les digo, ¿verdad? Exaltarla. O se exalta la palabra cuando la aplico, porque la creo o la tengo en alta estima. ¿Sí? Y obviamente la enseño. Amén. Bueno, ahora fíjense pues, esa es una reacción de alguien que ya creyó la visión. Y la otra, 18 les dije, ¿verdad? Vámonos al 20. E hizo Jacob, ¿qué dice? Voto. ¿Y eso qué es? Es pacto. ¿Sí? Cuando alguien ha captado la visión, es una persona de pacto o de compromiso. ¿Sí? ¿Por qué cuesta tanto que la gente sea comprometida? Pues porque no ha captado la visión. Amén. Cuando alguien la captó, se compromete con la visión. ¿Sí está claro? Entonces este hombre dice, vamos, no nada la exaltamos. ¿Sí? Yo voy a hacer un voto o un pacto. Amén. Y esa es la evidencia de que alguien ya lo captó. ¿Sí? Porque es una persona comprometida con eso. Eso es ser parte de la iglesia. ¿Sí? O ser discípulo. ¿Sí está claro? Entonces llega el pastor y dice, vamos a rodearla vencedora, porque Dios me lo mostró, lo siento en mi corazón, me lo confirmó en la palabra y aquí dice, ¿sí? Y yo siento que hay que ir. Y aquel que es de pacto dice, ¿qué tengo que hacer yo? Amén. Yo también quiero eso, o yo también quiero estar ahí. ¿Sí? Que la velada, no, yo tengo un compromiso ahí, yo quiero estar ahí. Amén. Que el aseo yo me lo aviento, porque yo creo lo que está ahí. ¿Sí me entiende? Y como usted dice, no, yo sé que aquí se forman ministros, ¿sí? Yo soy un ministro. Yo siempre decía, cuando hacía el aseo, si soy fiel en lo poco, voy a ser fiel en lo mucho. Sí, así es que si aquí me aviento esto, sí, yo sé que Dios lo va a ver. Sí, y Dios va a decir, si pudo con esto, va a poder con esto. Amén. ¿Sí me entienden? O normalmente yo también decía, allá, cuando me tocaba lavar los baños, siempre que salía, porque había un instituto en una iglesia, sí, hace ya años, y el instituto era por videos, y yo salía de la iglesia o de casa de oración, salía de ahí y yo me iba a la iglesia acá, que estábamos en la Treviño, y yo nada más me iba de allá venía a hacer el aseo, porque yo no alcanzaba reunión de jóvenes, sí, y ya hacíamos el aseo, siempre nos quedaban los mismos,
como siempre, ¿va? Y ahí le estábamos dando. Y yo me acuerdo que yo pensaba, no, Señor, yo voy a ser un profeta, ¿sí? Y mi ministerio es de intendencia, con unción profética, decía. Y empezaba a lavar el baño. De verdad, no es payasada. Sí, yo pensaba eso en mi mente. Y siempre era eso. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Si puedes atender esto, vas a poder atender algo más grande. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque crees una visión. Que veladas, que ayunos, sí, que vamos a hacer esto. Y uno ahí quería estar. Porque uno dice, yo voy a ser obrero. Porque eso se me dice allí. ¿Sí está claro? Por eso es voto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay que desesperarse. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Que capten la visión. Porque si la captan, van a hacer voto o se van a comprometer. Amén. ¿Está claro? Y eso trajo el sueño, ¿sí? O eso trae la visión. Bueno, la otra semana vemos lo de la formación, que son los tratos, ¿sí? Así es que tiene que estar aquí. ¿Sí? Como le dije allá a la iglesia, no trate de estar, usted tiene que estar. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a Dios a manera personal, Señor, hazme captar mi visión y el propósito tuyo para mi vida. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Señor, sabemos y estamos convencidos que hay un propósito para nosotros, que, Señor, podemos decir, como dijo Jesús, hay algo para lo que hemos nacido, Señor. Y no es precisamente, Señor, no sé, ¿verdad? Yo sé que parte del propósito puede ser nuestra profesión, pero yo quiero vivir para lo que nací, Señor. Independientemente de mis sueños, yo quiero vivir como les decía a mis hermanos, un misionero escribió un libro y puso eso. Lo más importante para tu vida es tu propósito. Si tú no vives tu propósito, fracasaste en la vida. Señor, aquí estamos delante de ti. Yo sé que aquí hay visión de Dios, que esta iglesia tiene visión, que captó la visión tuya para ellos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que todos puedan captar la visión, Señor, que la puedan creer, Señor. Yo sé que esto cuesta muchas enseñanzas y muchas oraciones, pero se puede lograr, Señor. Bendito Dios, tú eres el que convence a tu pueblo, tú eres el que redarguye, tú eres el que hace entender. Señor, yo sé que muchas veces nos frustramos como pastores o nos desesperamos porque no vemos respuesta en todo el pueblo, pero eso es normal, Señor, porque las estadísticas en la Biblia siempre era un remanente, Señor. Bendito Dios, aunque nuestro anhelo es que todos, como decía Moisés, yo quisiera que todos fueran profetas, que a todos Dios les hablara, que a todos Dios les hablara directamente, Señor, pero no todos lo creen, Señor, no todos se comprometen con esa visión. Obviamente hay, Señor, se hace evidente el compromiso en diferentes funciones, Padre, Señor, pero yo sé, como yo a veces digo allá en la iglesia, si ustedes no aspiran al ministerio, pero creen a la visión, empujen a sus hijos, impúlsenlos a ellos, porque ustedes creen que esa visión es de Dios. Pero ustedes pueden decir, yo no quiero ser predicador, a mí no me interesa nada del ministerio, pero yo sé que esa visión es de Dios y yo la creo. Impulsen a sus hijos, que ellos sí aspiren al ministerio, que ellos sí aspiren a servir a Dios, Señor, y en lo que se pueda, nuestra fidelidad en cosas tan básicas como las ofrendas, los diezmos, que muestran compromiso, no compra, Señor, sino compromiso para contigo. Bendito Dios, Señor, yo bendigo esta iglesia y oro para que a cada uno de nosotros nos marques nuestro propósito, nos abras el entendimiento, también nos confrontes, Señor, y nos hagas entender el por qué hacemos las cosas. Si no es por el propósito de Dios, Señor, ayúdanos a corregir y a entender, Señor, por qué queremos hacerlo, por qué estamos en el ministerio, por qué aspiramos al ministerio, por qué queremos servirte, todo, Señor. Yo sé que tú nos lo vas a hablar a nuestro corazón, a nuestra conciencia, Señor. Y yo sé que vas a encender ese fuego en nosotros, Señor, y nos vas a hacer entender, tú para esto naciste. Este es tu propósito, esta es la visión. Yo así te veo.
en un futuro. Yo así te veo desde antes de la fundación del mundo. Así te he estado viendo desde siempre, Señor, y que podamos entender ninguna cosa, Señor, en este mundo que pueda traer placer o satisfacciones, Señor, ninguna se podrá comparar al hecho de estar viviendo nuestra visión, nuestro propósito. Yo ruego que esta iglesia pueda crecer en tu propósito, que cada uno de estos mis hermanos, Señor, el pastorado, bendito Dios, pueda crecer en la visión, pueda crecer en el propósito de Dios, y que un día, Señor, como a Abraham, que se le ampliaba la visión, Señor, la promesa se hacía más grande cada vez que él hacía lo que Dios le mandaba, Señor. Yo los bendigo para que no se estanquen, Señor, en lo que ya han recibido, sino que aspiren a más, bendito Dios, Señor, como lo hiciste con Pedro, Señor. Ya salvaste 3,000 almas con una predicación. La iglesia no tiene ninguna necesidad. La iglesia está fuerte, está avanzando. Resucitaste una muerta, sanaste a un paralítico, pero hay más, Señor, y tuviste que confrontarlo, Señor, quebrarle argumentos que le impedían entrar, Señor, a una visión más amplia. Yo oro para que aquí nadie estemos en esa condición, y si esa es nuestra condición, quebrántanosla, Señor. Quebranta nuestros argumentos que tanto defendemos, Señor, los argumentos que traemos del mundo que nos hacen decir: esto no es para ti, tú nunca vas a poder. Señor, bendito Dios, tú eres todopoderoso, esto no depende de nosotros, Señor, depende del poder que tú tienes, Padre. Yo bendigo esta iglesia, yo les bendigo, y yo declaro, Señor, que nos muestras tu sueño. Tú nos muestras tu sueño, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia, Señor, y el sueño que has depositado en esta iglesia. Tú nos lo revelas, tú nos lo traes a nuestro entendimiento para ser personas que hagan voto, personas de pacto, Señor, personas de compromiso en la iglesia, personas de compromiso, Señor, para aquellas vidas que tú has puesto para nuestra bendición. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios, yo les bendigo, Padre, y ruego, mi Dios, que se abra nuestro entendimiento, bendito Dios, como decía, Señor, que podamos exaltar la roca y decir: Señor, esta enseñanza me cambió la vida, esta enseñanza me dio aspiraciones a seguir viviendo, esta enseñanza me abrió los ojos, me ayudó a creer, me enseñó a creer que todo es posible. Bendito Dios, esta enseñanza me quitó todos los mantos de luto, de amargura, quebró mis argumentos del mundo. Ya no soy la misma persona, y exaltamos esa palabra, esa roca, bendito Dios, Señor, bendito, la exaltamos obedeciéndola, la exaltamos aplicándola y enseñándosela a otros. En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo los bendigo, Padre, Señor, para que eso siempre esté en nuestra mente, porque una persona amargada nunca es agradecida. Por más favores que reciba, jamás va a reconocer el favor que ha recibido, pero nosotros no somos así. Tu palabra dice, Señor, bendito Dios, que hemos recibido un reino. Tengamos gratitud, Señor. Alguien que entiende lo que recibió siempre va a ser agradecido, Señor. Cuando un corazón entiende que recibió, como Pablo decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes te lo han dado. Has recibido mucho, por eso debes de ser agradecido, Señor. Nosotros hemos recibido demasiado de parte tuya, a manera directa y a manera o a través de canales. Por eso queremos ser agradecidos contigo y mediante esa gratitud servirte, Señor. Yo los bendigo a mis hermanos. Declaro que es una iglesia poderosa, una iglesia fuerte en Dios, Señor, que tú pones delante, Señor, como en listas, Padre, Señor, muchos jóvenes poderosos, Señor, de ministros de alabanza, de intercesores, de guerreros, de evangelistas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, dale una generación muy fuerte de jóvenes a esta iglesia, que vayan al frente, Señor, como Josué, bendito Dios, que no retrocedan ante la lucha, Señor, que los pastores puedan tener su apoyo en ellos, Padre, y a lo que sea le entren, Señor, que a través de esta iglesia rescates muchos jóvenes, Padre. Yo sé que lo vas a hacer, porque ese ha sido el llamado para esta iglesia, y es un llamado de hace años, Padre. Bendito Dios, porque a esta iglesia le llegaste a decir que iban a ser apóstoles de jóvenes,
Señor, yo los bendigo para que esto se cumpla, Señor. Bendito Dios, que esta casa tenga muchos jóvenes consagrados, muchos jóvenes temerosos de Dios, en el nombre de Jesús. En parte de tu visión, Señor, es levantar, Señor, restaurar la juventud de otras iglesias, Padre. Señor, muchas iglesias van a decir: manden a nuestros jóvenes a Pan de Vida para que les ministren, para que les enseñen, para que los moldeen en el Señor. Bendito Dios, por eso sé y lo percibo en mi espíritu que esos campamentos van a crecer mucho, Señor. Bendito Dios, mucho. La juventud se va a acercar mucho a tus pies a través de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y eso va a jalar a muchas familias completas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Jóvenes con propósito, Señor, con visión de Dios, Señor, que le encuentran propósito a la vida, que no viven al día, como decimos, Señor, que están esperando la muerte ya, Señor, que están esperando que ya se acabe la semana, porque ya no soportan la vida, Señor. No, sino aquel que tiene propósito, que puede decir: rápido se me van los días, rápido se me van las semanas, siento que estoy avanzando en los años y no he hecho esto, ni aquello, ni esto otro, Señor, porque hay visión, hay propósito en ti. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, para la gloria de tu santísimo nombre, Señor, para gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Dios pone las manos en el vientre tuyo, Juan, Alejandra, y también en mucho de esto ha estado en el hermano Lázaro. Muchos jóvenes dentro de ustedes, muchos jóvenes que van a venir a los pies del Señor en el nombre de Jesús. Y Dios les dice: ustedes van a ver aquí crecer jóvenes predicadores, jóvenes intercesores, jóvenes evangelistas, jóvenes misioneros, jóvenes que anhelen tener una vida en santidad, en obediencia al Señor, en el nombre de Jesús. Y si se vive en ese temor, Señor, tú vas a hacer, Padre, que otras iglesias vean la juventud de esta casa, Señor, y la tomen como un modelo, Señor, y puedan decir: así hay que hacerle, así hay que vivir. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y se les van a acercar a estos pastores y les van a decir: ¿qué les hablas a tus jóvenes, Señor? Y ellos les dirán: no los entretenemos, les enseñamos a cómo es Dios, les enseñamos a conocer al Señor, no los entretenemos. Bendito Dios, Señor, porque no hay jóvenes en la Biblia que se la vivan entreteniéndolos. Todos, Señor, servían, todos eran de oración, todos eran de servicio a Dios, todos eran que amaban la palabra. Señor, así levantes una juventud, así levantarás una juventud en esta casa, Señor, y eso va a jalar a muchas familias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo veo, Padre, cómo hacen campañas y todos los jóvenes se mueven, Señor, bendito Dios, cómo se mueven a evangelizar, cómo se mueven a tocar puertas, cómo se mueven, bendito Dios, Señor, a llevar la palabra, a llevar el evangelio. Bendito Dios, tú bendices esta casa, una preciosa generación de jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús. Y esto no va a ser solo una generación, se va a ir, Señor, a través de los años, van a venir llegando más, Señor, y aquí van a estar siendo transformados, renovados por ti, Señor. Yo los bendigo, Señor, porque aquí van a encontrar propósito. Por eso el diablo caza a la juventud, porque les da un propósito, les da una visión, obviamente perversa, Señor, pero en este lugar captarán una visión, le hallarán sentido a su vida, le encontrarán propósito a la vida, Señor, porque se les va a transmitir eso en este lugar. Por eso yo bendigo a este liderazgo, a este pastorado, Señor. Bendito Dios, a mi hermano Lázaro, a mi hermana Patti, bendito Dios, a Juan, Alejandra, pastores de esta casa, Señor. Yo los bendigo, Señor, y a cada uno de los que están aquí, Señor. Los bendigo, Padre, y oro para que esto se cumpla, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y estaremos en esa negación, Señor, para que nada de esto se pierda, Señor, sino que se dé, Señor, y se multiplique para la gloria de tu nombre, Señor. Danos visión, Señor, danos visión como pueblo, danos visión, danos tu sueño para nosotros, Señor. Bendito Dios, para poder oír tu voz y que digas, Señor, como le dijiste a él: para esto naciste,
Tu descendencia será poderosa en la tierra. Todas las promesas que estén en ti, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos a ti. Te damos muchas gracias, Señor. Toda gloria y honra sea para ti, porque todo lo que tú has hablado, Señor, lo hemos creído y sabemos que está hecho y lo traeremos a la existencia, Señor, porque lo creemos en el nombre de Jesús, para gloria y honra de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.